Hola, buenas tardes. Vamos a presentar el aprendizaje basado en proyectos en la clase 1, el tema que tiene que ver del paradigma de los contenidos al paradigma de la acción. Como vimos en una de las primeras clases, en la primera clase del aprendizaje basado en proyectos, donde hicimos toda la presentación del mismo, hoy vamos a detallar ese primer tema que es de suma importancia para poder dejar de lado lo que sería ese paradigma que nos ha mantenido eh, atados, el querer dar un paso más hacia una metodología diferente, hacia una metodología activa como lo es el aprendizaje basado en proyectos. Bueno, como ya me conocen, mi nombre es Marta Valero Carrillo, soy docente, facilitadora en este caso de la Academia Internacional de Coaching Mentor Maestrico. Voy a compartir con ustedes entonces este primer tema de suma importancia. Vamos a trabajar 5 grandes puntos, que uno sería el paradigma de los contenidos y la instrucción directa, la enseñanza activa como factor de desarrollo de las competencias clave, el valor de la experiencia memorable para un aprendizaje memorable y desconstruyendo esos mitos en relación al aprendizaje basado en proyectos, y como último el papel del docente y de los estudiantes en este aprendizaje basado en proyectos. Bueno, cuando trabajamos el paradigma de los contenidos y el paradigma de la acción, como podemos visualizar en esas imágenes, tenemos allí el de paradigma de los contenidos como pues lo tradicional, ¿verdad? Cuando hablamos de paradigma de los contenidos es el paradigma tradicional, la pizarra, el libro de texto, el docente como único ejecutor de la enseñanza, eh, y en este caso vamos a cambiar eso por una herramienta diferente, que puede ser tanto el computador, ¿verdad? Como una estrategia o una metodología activa utilizando las nuevas tecnologías para la educación. O lo que es lo mismo, cambiar el libro de texto por un celular, por un libro virtual, por un video, por otro contenido que nos va a servir a nosotros para poder enseñarle a nuestros estudiantes cómo poder trabajar nuestros aprendizajes desde la acción, desde lo que realmente nos va a ir quedando, que sería el paradigma de la acción. Cuando hablamos del paradigma de los contenidos y una instrucción directa, la imagen popular de la escuela se basa en una metáfora que para mí, mi autor favorito, que es Paulo Freire, describió como la misión bancaria de la educación. En ella, el proceso fundamental que ocurre en la escuela es la transmisión de contenidos del estudiante, del docente al estudiante. Desde una perspectiva tradicional, el currículum supone acumulación de conocimientos de la humanidad a lo largo de la historia, y el docente es al mismo tiempo el guardián de estos conocimientos y su transmisor privilegiado, como lo vemos en esa imagen, ¿verdad? Las implicaciones de esta metáfora son variadas. Por un lado, define cuál es el fin principal de la educación, que consiste básicamente en replicar esos conocimientos asumiendo su verdad. Por otro lado, esta visión de la educación define los roles del docente, de los docentes y estudiantes, y establece cómo va a transcurrir la actividad educativa. Si el objetivo fundamental es la transmisión de conocimientos, parece lógico que buena parte del tiempo esté dedicado a la emisión por parte de los docentes y la recepción por parte de los estudiantes, de los enunciados donde están estos contenidos y esos conocimientos. Esta actividad transmisiva ha generado además una amplia gama de artefactos que refuerzan este paradigma. El más importante de todos ellos, aunque no es el único, es el libro de texto. Un auténtico contenedor de contenidos agrupados por materias, por niveles de conocimiento, y además con propuestas que enriquecen la exposición del docente o la lectura de los propios textos en forma de actividades, resúmenes, esquemas y otros apoyos visuales, que es lo que realmente utilizamos cuando utilizamos el libro de texto como tal, como apoyo fundamental de la enseñanza.
Finalmente, el paradigma de los contenidos ha generado una liturgia específica de validación y certificación de los aprendizajes. El examen. El examen. El examen es el broche con el que se cierra el ciclo de presentaciones, práctica, prueba, que rige esta visión tradicional del aprendizaje. Pues teóricamente el examen es el mecanismo que permite por excelencia saber en qué medida el estudiante se ha apropiado de los conocimientos. Hagámonos ahora algunas preguntas que luego vamos a contestar en la clase, pues como tal. ¿Te resulta ajeno el cuadro que acabamos de ver? Coincide esa imagen con las clases que recibes durante tu experiencia escolar. O sea, la imagen de la pizarra, la imagen del libro de texto, esa imagen a la que me refiero, ¿no? Como tal. Puedes decir tú también que tu formación inicial transcurrió de la mano de este paradigma, con frecuencia denominado instrucción directa. Si es así, no te preocupes. Formas parte de la gran mayoría, pues esta manera de aprender y de enseñar representa, sin lugar a dudas, la visión mayoritaria del sentido de la escuela. Sin embargo, llega el momento de hacernos preguntas en relación con este paradigma, para someterlo a revisión crítica. Para ello nos centraremos en 4 preguntas que suponen un serio cuestionamiento del paradigma de los contenidos. Un paradigma, cuando hablamos de paradigma, pues vamos a enfocarnos en lo que estamos trabajando, ¿no? Un paradigma es todo aquel modelo, patrón o ejemplo que debe seguirse en determinada situación. En este caso, estamos apegados al paradigma de los contenidos. En un sentido amplio, un paradigma es una teoría, un conjunto de teorías que sirve de modelo a seguir para resolver problemas. Lo que hacíamos normalmente en nuestras universidades, cuando estudiamos educación. El origen de la palabra paradigma se encuentra en el griego antiguo mapaxeia o paradigma, que significa modelo o ejemplo. Existen diferentes tipos de paradigmas, existen diferentes tipos de paradigmas en diferentes áreas del conocimiento, tales como es la filosofía, la educación, que es nuestro centro, ¿verdad? No, en este caso, el centro de nuestro paradigma de la educación, la lingüística, las ciencias o la programación. Nos vamos a centrar en el paradigma educativo. Un paradigma educativo es un modelo utilizado para comprender y analizar métodos de aprendizaje, así como para desarrollar nuevas maneras de adquirir conocimiento. Nos vamos a centrar en el paradigma cognitivo. ¿Por qué? Porque es el aprendizaje según las competencias cognitivas del estudiante, que es donde nos centramos nosotros los docentes, ¿verdad? Porque está el paradigma sociocultural, que postula que el aprendizaje requiere de interacción social para ser asimilado de forma individual. Un paradigma humanista, estimula el trabajo grupal, la autoevaluación y el estudio de problemas reales. Y un paradigma conductista fomenta el uso de estímulos y refuerzos positivos y una planificación escolar rígida, que allí es donde está el énfasis del paradigma de los contenidos. El paradigma cognitivo actúa como un ejemplo aceptado que incluye leyes, teorías, aplicaciones e instrumentaciones de una realidad pedagógica y educativa. Se convierte de hecho en un modelo de acción en nuestro caso, pedagógica, que abarca la teoría práctica y la práctica educativa. Un ejemplo de paradigma educativo son las clases en línea, que siempre existieron. Podíamos hacer infinidad de cursos de formación a través del internet, en línea, pero su énfasis más fuerte ha sido desde la pandemia para acá. Este es el caso nuestro, pues por supuesto estamos haciendo un diplomado en virtual. Entonces, un ejemplo de paradigma educativo pues son las clases en línea, que son un modelo de enseñanza alternativa. Nunca va a sustituir, por supuesto, a la enseñanza presencial, al contacto docente-estudiante en el día a día. ¿Okay? El paradigma de las clases presenciales nunca lo va a sustituir. Sin embargo, por un tiempo, y creo que va a ser por un largo tiempo, va a ser una alternativa.
Es decir, que podemos inclusive, como lo estamos haciendo en muchas partes, de forma híbrida, es decir, tanto tenemos la parte presencial como tenemos la parte virtual. Por ello requiere estrategias de aprendizaje adecuadas a su naturaleza digital, es decir, para ser utilizado con tecnologías para la educación. Les puede interesar pues, profundizar sobre el paradigma cognitivo. El paradigma de la educación actual, que estamos hablando justamente de ese enfoque virtual, de ese enfoque que tenemos ahora, vamos a decir, entre híbrido y virtual y presencial. La transformación educativa requiere un nuevo contrato social acerca de la educación. Para ello es necesario redefinir los ejes anteriores para pasar las reformas educativas a procesos de transformación. ¿Qué es entonces una transformación educativa? Para decirlo de manera simple, el nuevo paradigma educativo significa educación para todos, que es, por cierto, el lema de nuestra Academia Internacional Mentor y Maestrico, con calidad, con equidad y con más costo eficiente. No estamos hablando de costo o coste de dinero, sino el costo de ser más eficientes. En el paradigma actual, pasamos de los saberes a las competencias. Antes hablábamos de establecer saberes, yo sé, comparto lo que sé con otros colegas, con otros compañeros, lo comparto con mis estudiantes lo comparten conmigo, ¿verdad? Pero ahora dejamos de hablar de saberes para hablar de competencias. Y este es el verdadero paradigma, pasar de hablar de contenido para comenzar a hablar de la acción, porque cuando hablamos de competencia hablamos de acción. La gran diferencia es que la competencia no proviene solamente de la aprobación de un currículum o un plan de estudio, sino de la aplicación de conocimientos en circunstancias prácticas. Los conocimientos necesarios para poder resolver problemas no se pueden transmitir mecánicamente. Son una mezcla de conocimientos tecnológicos previos y de la presencia que se consigue con la práctica, muchas veces conseguida en los lugares de trabajo. Para continuar un poco con lo que es hablar de contenidos, en primer lugar, los contenidos que se ofrecen en una secuencia de instrucción directa no son más que una convención, un acuerdo temporal acerca de la validez de ciertas ideas en términos científicos y de su idoneidad en términos educativos. No hay una aclamación universal de los contenidos que han sido transmitidos en un momento dado por la escuela, existiendo tantos posibles currículos como el Ministerio de Educación sean capaces de imaginar. El carácter convencional y temporal y dinámico del currículum es algo inherente en su propia esencia. Por otro lado, la imagen del docente como guardián y transmisor de los contenidos ha sido duramente socavada por Wikipedia, por YouTube, etc. Pensar que somos la única fuente de información o ni siquiera una fuente de información privilegiada es un absurdo en un mundo hiperinmediático. No solo nosotros sabemos que la información está allí afuera y que el potencial comunicativo de los nuevos medios supera nuestra capacidad expositiva, sino que nuestros estudiantes también lo saben y a veces no los hacen saber. Es decir, cuando le tienen suficientes herramientas a nivel de internet para que el estudiante investigue, lea, sea capaz de ir delante del docente, cuando estamos en un paradigma de los contenidos, nos sentimos cuestionados. Si estamos en un paradigma de la acción, eso es lo que queremos, que el estudiante vaya mucho más allá de lo que yo le ofrezco, mucho más allá de lo que yo le facilito, porque dejo de ser un docente para ser un facilitador de esos conocimientos, de esas competencias, de esos objetivos que yo me estoy planteando. Y nos hacen saber porque el estudiante también modifica sus roles en el siglo XXI. Nuestros estudiantes son conscientes de su capacidad para encontrar información, para procesarla y para incluso actuar a partir de ella, interviniendo como agentes de la realidad. Buena parte de la insatisfacción que demuestran nuestros adolescentes respecto al sistema educativo es un rechazo al papel pasivo
que el paradigma de los contenidos les asigna. ¿Okay? O sea, léanse el material tema tal, en el libro de la materia, de la página tal a la página tal, y de allí se hace el examen para realmente saber si adquirieron o no los conocimientos. Entonces, buena parte de esa insatisfacción que demuestran nuestros adolescentes, nuestros estudiantes, nuestros muchachos que tenemos en las universidades, respecto al sistema educativo es un rechazo a ese papel pasivo que el paradigma de los contenidos les asigna. Cuando ellos han descubierto que son capaces de hacer algo más, algo distinto, más de allá de repetir, de replicar la información que les proporciona el docente o un libro de texto, enciclopedia. Y finalmente, este rechazo nos lleva a plantearnos una última pregunta. ¿Qué resultados genera todo el proceso de transmisión de conocimiento? ¿Qué sentido tiene todo ese proceso? ¿En qué medida la expresión fracaso escolar no debería cambiarse por fracaso de la escuela? ¿Okay? ¿Cómo esta persevera en ofrecer modelos previos a la resolución o a la revolución de la sociedad de la información y estudiantes hiperconectados? Decía Francisco Giner de los Ríos en un texto de 1887 que en cosas de educación no hay recetas. Es decir, no hay cosas totalmente, instrucciones que digan, A, primer paso hacer tal cosa, B, segundo paso vamos a hacer tal cosa, C, tercer paso tal cosa. Entonces, más allá de un siglo después, John Hayden repite en su libro Visible, Learning for Teacher, que no hay recetas fijas que garanticen que la enseñanza tenga el máximo efecto posible en el aprendizaje de los estudiantes, ni tampoco un conjunto de principios que se apliquen a todo el aprendizaje de todos los estudiantes. Pero sí hay prácticas que sabemos que son efectivas, muchas prácticas sabemos que no lo son. Pues bien, ha llegado el momento de plantearnos si además del paradigma de los contenidos podemos ofrecer algo más a nuestros estudiantes. Ha llegado el momento de hablar del paradigma de la acción. La enseñanza activa como factor de desarrollo de las competencias clave. Tengo aquí suspendida esta porque justamente el paradigma de la acción, allí está el ABP. El aprendizaje basado en proyectos, porque es del paradigma del contenido al paradigma de la acción. El paradigma de los contenidos se basa en la transmisión de información del docente hacia el estudiante. Es un método tradicional que utiliza el examen o prueba como verificador del aprendizaje. Y en muchos cursos online, en muchos metodologías activas, se utiliza la prueba, pero de otra manera. ¿Okay? El paradigma de la acción tiene como objetivo el desarrollo de competencias en el alumnado. O sea, estamos hablando de competencias, concepto que ha sido recogido por los currículums de varios países. Entonces, esta enseñanza activa, que es donde está el aprendizaje basado en proyectos, es un factor de desarrollo de competencias clave. Hace unos años atrás se produjo un cambio significativo en varios sistemas educativos, tanto de España como a nivel de Latinoamérica, porque nosotros en Latinoamérica, por lo general, esperamos que en España y en estos países pues se implementen algunos cambios en el sistema para nosotros adaptarlos al nuestro, sin perder de vista que pues hay necesidades diferentes, pero con el tema de la pandemia, de la presencia de esta pandemia que pues nos agarró a todos prevenidos y muchos docentes tuvimos que buscar formaciones online, empezamos a formarnos en cosas y en metodologías que no conocíamos, hacer videos, hacer clases virtuales, activar mensajes a los estudiantes por WhatsApp, videollamadas, o sea, nos inventamos la una y mil formas de apoyar a nuestros estudiantes en su aprendizaje.
en Latinoamérica no conocíamos, o sea, a lo mejor sí se conocían, pero nunca se llevaron a la práctica, o todavía no se están llevando a la práctica como tal. Sin embargo, hay muchos docentes innovadores, amigos de las tecnologías para la educación, porque las TIC no son nuevas, por supuesto, ya tienen muchos años, pero ahora es como que es cuando se le está dando ese uso real, ¿no? Entonces, pues durante muchos años atrás, pues empezó a hacer ese cambio significativo en muchos sistemas educativos. Y como consecuencia, hubo una recomendación emitida previamente por el Parlamento Europeo en el momento y por el Consejo sobre las competencias claves para un aprendizaje permanente. Es decir, que el muchacho aprendiera, pero que realmente le quedara. Porque ¿qué pasaba? El niño aprendía para el examen y al día siguiente ya no sabía nada, ya se lo había olvidado. Entonces no era un aprendizaje significativo, no era un aprendizaje que le quedaba para la vida, para ejercerlo, para analizarlo, para interiorizarlo, para practicarlo, no, sino que era un aprendizaje, yo lo llamo light, o sea, se va, se va en un momentico. Entonces, se empezaron a hablar de competencias clave para que ese aprendizaje fuera permanente. Por eso es que ahora hablamos de metodologías activas, de tecnologías para la educación, de cómo implementarlas, de que realmente el estudiante logre las competencias que queremos. Es importante aquí explicar que el concepto de competencia ya era bien conocido en el contexto europeo y a nivel internacional. O sea, ahí, de hecho, hay escuelas de formación superior que se habla ahí de competencias. Y eso no solamente aquí, sino en muchas partes. No hace falta recoger múltiples experiencias que en Europa se estaban dando dentro de un marco de reforma generalizado que promovía el aprendizaje a lo largo de la vida como un nuevo horizonte formativo más allá de la escuela. Y bueno, eso también es lo que nosotros pues buscamos dentro de la educación a nivel de Latinoamérica. Por otro lado, en nuestros países ya se hablaba de competencia en los márgenes del sistema, así como de formación profesional. Hacia ya tiempo se venía definiendo competencias profesionales, modificando la práctica educativa para promover el desarrollo en estas competencias. Del mismo modo que en algunas materias del currículo escolar, especialmente en las de lenguas extranjeras, se hablaba de manera sistemática de competencia comunicativa, siguiendo la herencia de trabajo que parten desde Norman Chomsky en los años 60. Sin embargo, el sistema educativo no fue capaz de percibir ni los cambios en el contexto europeo y a nivel mundial, ni los perfiles más innovadores dentro de sí mismo. Escribía Yurko Torres en el 2008 que desde el 2006 estamos ante políticas educativas que despistan al profesorado de todos los niveles del sistema educativo. Tanto el profesorado de educación infantil como el de la primaria, secundaria, universidad se encuentran en un nuevo lenguaje especializado que nunca antes había utilizado. Y estos nuevos lenguajes no venían siendo objeto de atención ni en la docencia ni por parte de los grupos de investigación más punteros. O al menos no habían hecho pública esta línea de investigación sobre competencia. Se hablaba, pero no en profundidad. El problema es que a pesar de su aparente novedad, a pesar de no contar con antecedentes claros o de no querer verlos, como en el caso de la formación profesional, las competencias han llegado al sistema educativo para quedarse, constituyen un cambio trascendental en nuestra manera de la educación. Antonio Bolívar lo expresa con claridad. Introducir un enfoque por competencias básicas necesita repensar todos los elementos del currículo, incluida la organización escolar y las prácticas docentes. También la relación entre escuela y comunidad, aprendizajes formales e informales. Existen muchas maneras de obtener el aprendizaje. El aprendizaje formal a través de la escuela y el aprendizaje informal a través de las redes, a través de otros elementos que no están exentos de ser un tipo de educación. Entonces, es posible, por tanto, querer obtener resultados radicalmente distintos enseñados como siempre, ¿no? O sea, eso que fue el paradigma de los contenidos basados en la actividad transmisiva, sostenido por el libro de texto y centrado fuertemente en la superación de exámenes escritos, ser una vía creíble para el desarrollo de las competencias clave.
si yo quiero realmente que mis estudiantes logren competencias clave para el desarrollo profesionalmente o competencias claves del grado que están cursando, pues no me puedo quedar solamente en el paradigma de los contenidos. Tengo que ir mucho más allá al paradigma de la acción. Sin lugar a duda, debemos responder que la instrucción directa por sí sola no permite aspirar a desarrollar las competencias clave que el estudiante necesita para su vida. Reproducir contenidos no promueve competencias. Cuando hablamos de ese cambio del paradigma de los contenidos al paradigma de la acción, en el paradigma de los contenidos, el proceso fundamental que ocurre en la escuela, pues, como ya lo he repetido, es la transmisión de contenidos del docente al estudiante desde una perspectiva tradicional. El profesor está allá, el estudiante está acá, el profesor es el que tiene la última palabra. De hecho, hay docentes, como decimos nosotros, de la escuela tradicional que no permiten ni siquiera a los estudiantes hablar o expresarse o dar su punto de vista, sino que es solamente lo que el docente dice, porque eso es lo que pide el currículum y ya. Entonces, de una perspectiva tradicional, el currículum supone solamente la acumulación de conocimientos en la humanidad. Y a lo largo de la historia es así, y el docente es al mismo tiempo el guardián de estos conocimientos y su transmisor privilegiado. O sea, el docente tiene la última palabra y él es el único que puede decir quién es el que tiene la verdad absoluta. Entonces, cuando hablamos del paradigma, el paradigma de la acción, es una corriente poderosa y alternativa que ha crecido de la mano de educadores y pensadores de la talla de Francisco Giner de los Ríos o de John Dewey, por mencionar dos autores nacidos a finales del siglo XIX. Durante el siglo XX, esta corriente, con el nombre ya de aprendizaje basado en proyectos, se ha convertido en un paraguas que recoge buena parte de las tendencias más innovadoras surgidas a lo largo del pasado siglo y que hoy, en el siglo XXI, se fortalece con la aportación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Así que pues el aprendizaje basado en proyectos cuenta con el sostén teórico y práctico suficiente para constituirse en una alternativa eficaz al paradigma de los contenidos para el desarrollo de competencias claves. El aprendizaje basado en proyectos es el punto de partida para una experiencia educativa memorable. Bueno, pues nos vamos a hacer algunas preguntas que nos pueden llamar a la reflexión, ¿verdad? Les resulta ajeno al cuadro que estamos viendo, ¿verdad? Ahí la docente, fíjense, enseñando el examen, el libro, qué es lo que van a hacer, un reporte con las preguntas de la entrevista, o sea, que ya les está dando la entrevista, las preguntas que van a realizar en la entrevista, o sea, ni siquiera dejamos que el niño pueda ser el constructor de esas preguntas para luego hacer esa entrevista. En este caso, ese como sexto grado más o menos, sexto grado de primaria. ¿Coincide esta imagen con las que ustedes recibieron durante su experiencia escolar? A mí sí. ¿Podrías decir tú también que tu formación inicial transcurrió de la mano de este paradigma? Cuando empezamos a estudiar educación, pues este es el paradigma que nos enseñaban. Con frecuencia denominaba la instrucción directa. Vamos a cambiar ese paradigma de la acción por el aprendizaje basado en proyectos y las metodologías activas que van a ver durante todo el trayecto de este diplomado. Ya vieron las diferentes aplicaciones que pudieron trabajar con Google y con Rubén. Luego vieron con la profesora Victoria el Flipped Classroom, que es el aula invertida. Ahora vamos a trabajar el aprendizaje basado en proyectos, cómo podemos trabajar ese aprendizaje basado en proyectos por partes, porque lo vamos a ver así en el transcurso de la clase, de las futuras clases. Y luego va a continuar con el aprendizaje basado en problemas. Y bueno, y la gamificación y todo lo que son todas las metodologías activas que podemos aplicar para en nuestros estudiantes. Entonces,
El, la propuesta que aquí planteamos consiste en su versión más débil, en enriquecer la educación con una mayor variedad de maneras de enseñar. En su versión fuerte, ¿no? La propuesta consiste en superar el paradigma de los contenidos por un paradigma de la acción, lo que hablábamos anteriormente. Pero además este paradigma de la acción no es una frivolidad de principios de siglo, es una corriente poderosa y alternativa que ha crecido de la mano de educadores y pensadores de la talla de Francisco Giner de los Ríos, como lo nombramos hace rato, o de John Dewey, por mencionar dos autores de este siglo XIX. Así pues, el aprendizaje basado en proyectos cuenta ya con un sostén teórico y práctico que lo vamos a ir desarrollando durante todo este módulo 3 de ABP, práctico suficiente para construirse en una alternativa eficaz al paradigma de los contenidos para el desarrollo de las competencias clave. El aprendizaje basado en proyectos es el punto de partida para una experiencia educativa memorable. Los beneficios del aprendizaje basado en proyectos, pues una forma de trabajo, la forma de trabajo desarrolla las competencias, el desarrollo del estudiante, de ser más lúdico, permite involucrar varias asignaturas, o sea, no es solamente para trabajar el aprendizaje basado en proyectos, puedo trabajar con mis colegas, unirme para un solo proyecto, ¿verdad? Para un solo proyecto y ir fusionando las áreas que me va a permitir a mí construir realmente competencias clave en cada una de ellas, desarrollando un proyecto, un aprendizaje basado en proyectos. Entonces podemos involucrar varias áreas, ya que puede contener un objetivo en lenguaje, en arte, en historia u otras, dependiendo del desafío que nos propongamos. Recuerden que el aprendizaje basado en proyectos comenzamos con una pregunta clave, con un desafío, con un reto que le damos a nuestros estudiantes para desarrollar todo lo que va a venir después. Es motivador, permite que el trabajo permite ese trabajo entre compañeros, ese cooperativismo allí, ¿no? Eso sí, se debe elegir un proyecto acorde al contenido del currículo, no es que vamos a elegir, estamos estudiando historia y vamos a elegir, no sé, los animales vertebrados. No, o sea, realmente, no. En ese caso, pues todos los proyectos deben ser en comunes, deben tener transversalidades comunes para poder desarrollarlo juntos, ¿no? Entonces, deben elegir un proyecto acorde al contenido del currículo y se debe tener en cuenta las competencias docentes para trabajar en esta metodología. Además, se pueden aplicar evaluaciones inclusivas, tomando en cuenta las capacidades del alumnado, lo que un examen no puede realizarse en su totalidad. Otra de las ventajas que podemos obtener del aprendizaje basado en proyectos es que, bueno, motiva a los alumnos a aprender. El profesor despierta la curiosidad del alumno mediante elementos ligados a su realidad que lo estimulan a investigar y aprender. Es decir, que el aprendizaje basado en proyectos debe partir ese desafío, ese reto, esa pregunta clave, como algo que estimule al estudiante a investigar y aprender. Porque si no partimos de allí, pues no hay motivación. Desarrolla la autonomía del estudiante. Los alumnos son los protagonistas del proceso. Planifican el proyecto, distribuyen las tareas, ponen las ideas en común, toman sus propias decisiones y elaboran un producto final, que es todo un acontecimiento, ver los productos finales de los estudiantes en un aprendizaje basado en proyectos. Tuve la experiencia en mi escuela con mis niños de sexto grado y cuando lo hice por primera vez, no estábamos en pandemia, estábamos en clases presenciales normales, siempre me gustaba realizar mis proyectos de aprendizaje. En el caso de, no hacíamos aprendizaje basado en proyectos, sino hacíamos proyectos de aprendizaje, pero yo aplicaba sin querer el aprendizaje basado en proyectos, porque ellos investigaban, buscaban, elegíamos el tema según los intereses de ellos, fusionábamos las diferentes áreas, se los participaban mis diferentes colegas, porque como ustedes muy bien saben, pues en la escuela primaria, pues en mi caso en Venezuela, son un docente guía,
Y tenemos el profesor de educación física, el profesor de arte, el profesor, pero yo siempre les decía, bueno, los niños más o menos tienen este proyecto en mente. Entonces yo les decía que, bueno, cuenten a sus docentes para que ellos se integren a nuestro proyecto y de esa manera lo hacíamos. A pesar de que no era netamente un aprendizaje basado en proyectos, pero sí se puede. Entonces, pues los alumnos desarrollan esa autonomía. Entonces, una de las ventajas es motivar a los estudiantes a aprender, otra ventaja es desarrollar su autonomía. Otra de las ventajas, fomenta su espíritu autocrítico. O sea, son capaces de saber en qué se han equivocado, en hablar con sus compañeros, de decirles a sus compañeros, mira, mm, aquí creo que te faltó tal cosa, me gustaría implementar esta tarea, ¿qué te parece si hacemos esto? O sea, de manera que ese espíritu crítico, autocrítico alienta a los estudiantes a evaluar tanto su propio trabajo y detectar las fallas que hay en el proceso de ese trabajo, con el objetivo de que aprendan de sus errores y mejoren los resultados en el futuro. O sea, no solamente el autocrítico, sino que también, pues, si es un equipo de 5 y todos son capaces de tener ese aliento para evaluar su propio trabajo, pues van a salir cosas maravillosas en la producción final. 4, refuerce sus capacidades sociales mediante el intercambio de ideas y la colaboración. Es decir, aquí se trabaja mucho con el aprendizaje colaborativo. Es también una metodología activa que acompaña a los diferentes proyectos de aprendizaje, a los diferentes ABP, al aprendizaje basado en problemas. O sea, el aprendizaje cooperativo es como un acompañante fijo, pues, en cada uno de esos procesos. Los alumnos ponen en común sus ideas, debaten y acuerdan decisiones. Mediante el aprendizaje colaborativo se apoyan los unos a los otros para aprender y conseguir un objetivo común. Otra de las ventajas, facilita su alfabetización mediática e internacional. Informacional, o sea, la parte de la información. Durante la investigación desarrollan su capacidad para buscar, seleccionar, contrarrestar y analizar la información. Promueve la creatividad. Deben proponer todas las estrategias e ideas posibles para elaborar un producto que dé respuesta a la pregunta planteada o a la cuestión que se plantearon. Así pueden realizar videos, campañas, maquetas, folletos o cualquier otro elemento que apoye su respuesta. Cuanto más original sea su producto, pues es mucho mejor. Atiende la diversidad. Estipula tanto a los estudiantes con problemas de aprendizaje como a los estudiantes más avanzados o superdotados, porque todos nos ayudamos en ese aprendizaje colaborativo. A los primeros les ayuda a aprender mediante la interdependencia positiva con sus compañeros, mientras que a los segundos les abre todo un campo de posibilidades para desarrollar plenamente sus capacidades. Bueno, para ver las diferentes aplicaciones del aprendizaje basado en proyectos, tenemos allí 3 enlaces que pueden visitar para profundizar un poco más. Hay uno de el aprendizaje basado en proyectos de México, uno de España, y bueno, pues exitosos ejemplos de metodologías de aprendizaje basado en proyectos que se han hecho en forma online. ¿Qué podemos concluir? Podríamos decir que un paradigma es una forma de entender las cosas, de percibirlas, procesarlas en el cerebro y comprenderlas. Es algo así como tu mapa del mundo. Hoy vas a conocer cómo los cambios de paradigma generalmente te ayudan a comprender nuevas realidades y quizá te puedan cambiar la vida. El paradigma de la acción es una corriente poderosa y alternativa que ha crecido de la mano de los educadores y de los pensadores. El aprendizaje basado en proyectos cuenta con el sostén teórico y práctico suficiente para constituirse en una alternativa eficaz al paradigma de los contenidos para el desarrollo de competencias clave. El aprendizaje basado en proyectos es el punto de partida para una experiencia educativa memorable. Cuando hablamos de una experiencia memorable para el aprendizaje, hablamos sobre tiempos saturados de información e impactos supersensoriales. ¿Okay? Los niños pueden buscar cualquier tipo de información en internet, en YouTube, cualquier canal de YouTube que ellos consideren que les puede servir
pues lo van a buscar. Entonces tienen como ese estímulo sensorial pues mucho más activado que los niños de nuestra época o nosotros mismos. Piensa en la vida de cualquier estudiante hoy, rodeado de dispositivos digitales que les permite acceder a mucha más información de los que son capaces de procesar. Muchas veces los estudiantes, yo quedaba sexto grado, a veces me hacían unas preguntas que yo decía, Dios, pero que ¿de dónde salió este niño? Entonces, pues yo le invitaba, bueno, vamos a investigar juntos, vamos a ver cuál es la respuesta correcta de eso, y mañana la exponemos en clase y compartimos con todos y nos hacemos grupos de trabajo. Entonces, es una manera de, pues, vamos a decir, de darle vuelta a lo que ellos proponen o los pensamientos que ellos puedan tener. Entonces, ellos tienen mucho acceso a mucha información de la que ellos mismos pueden manejar. Participando en juegos individuales o colectivos en los cuales asumen diversas identidades, resuelven problemas de gran complejidad en entornos de una realidad creciente, sometidos a la llamada de múltiples canales que reclaman su atención, provocando con frecuencia su capacidad para consumir. Ante esta realidad, el primer objetivo de la enseñanza hoy es simplemente implicar a nuestro alumnado, lo que decimos allí, ¿verdad? Este paradigma de la acción es una corriente poderosa y una alternativa que ha crecido. Entonces, no podemos asumir que su simple presencia en el aula sea suficiente para garantizar el aprendizaje. Debemos buscar su implicación como punto de partida para el aprendizaje. John Ferres propone en su libro La educación como industria del deseo que en el ámbito de la educación el problema no es pues tanto de tecnología cuanto de estilo comunicativo. Los educadores ganamos si conocemos a nuestros estudiantes, si usamos las estrategias y los recursos que nos permiten persuadirlo y convencerlo, si lo motivamos para que participe en la red de información y conocimiento que es el aula, la escuela, la comunidad, la ciudad o el internet. Es decir, una situación de aprendizaje efectiva en el siglo XXI debe ser una experiencia memorable, es decir, una experiencia a la cual el estudiante le encuentra un sentido, con la cual se implica, en la cual participa activamente y como consecuencia una experiencia que genera un recuerdo perdurable en su memoria. En este sentido, podemos señalar algunas características de una situación de aprendizaje se convierte en una experiencia memorable. Para empezar, toda experiencia memorable tiene lugar en un escenario y dentro de una narración a la cual el participante le otorga un valor significativo. Pensemos en nuestras clases. ¿Qué escenario y qué narración representan? ¿Promueven una narración colectiva de refuerzos compartidos de interacciones que faciliten el aprendizaje o más bien hablan de silencio y de aprendizaje individualista? Si queremos crear una experiencia memorable, tendremos que pensar en qué escenario y dentro de qué narración ocurre esta. Y no tenemos por qué limitarnos a ser estudiantes y profesores. Podemos ser exploradores espaciales, expertos en botánica, paleontólogos o negociadores de una importante comisión en un organismo internacional. El límite realmente lo pone nuestra imaginación y no tanto el currículum como solemos imaginar. En segundo lugar, cualquier experiencia que aspire a ser memorable debe ir más allá de los verbos memorizar o practicar. Los verbos ser, hacer o disfrutar también se deben conjugar en una situación de aprendizaje que quiera ser memorable. Por la identidad del aprendiz, su capacidad para crear y hacer cosas y su propia satisfacción personal y grupal son fundamentales para garantizar su implicación y su aprendizaje. Para ello es importante plantear el aprendizaje como un desafío. Por eso es que el aprendizaje basado en proyecto comienza así, con un desafío, con una pregunta reto, con algo que los motive, que los mueva. Es la base del aprendizaje basado en proyectos. Se cuentan a afrontar un desafío que justifique y da sentido al esfuerzo de aprender. O sea, ¿para qué lo quiero aprender? Porque yo quiero lograr ese desafío, quiero responder esa pregunta que me hicieron. Entonces, por eso es que me enfoco en aprender. En ningún momento querríamos hacer pensar que no hablamos de aprender contenido o de realizar un esfuerzo, pero sí debemos dejar claro que el esfuerzo debe aprender. Se realiza cuando éste responde a un desafío que el individuo comprende y asume, entre otras cosas, porque lo ve atractivo y relevante. Pero además, entendemos el aprendizaje basado en proyectos como una experiencia de socialización rica.
Para desarrollar las competencias clave es necesario afrontar desafíos complejos que suponen movilizar nuestros recursos en distintas situaciones, conocidas y novedosas. Pues bien, para que esto sea posible, es importante valorar justamente esa importancia de aprender junto a otros y en contacto con la realidad más allá del aula. O sea, no quedarnos en las cuatro paredes del aula, sino podemos ir más allá, aprender en el patio, aprender en un jardín, aprender en una plaza. Tenemos diferentes escenarios que podemos abordar. Aprender a trabajar a través de proyectos, también aprender en movimiento, superando los límites del aprendizaje formal e informal, entrando en los terrenos de la educación expandida, en la cual la distinción entre agentes educativos internos y externos se difumina, porque todos tenemos algo que aportar desde nuestra experiencia de vida y nuestros conocimientos. Finalmente, una experiencia memorable no puede quedar reducida a una calificación tras un examen escrito. Recuerden que el examen escrito dijimos que eso era el paradigma de los contenidos. Necesitamos álbumes de fotos, videos, entrevistas grabadas, transcritas, ensayos, creaciones artísticas o robóticas, toda una variedad de artefactos que acompañados de la reflexión sobre las evidencias en la educación llamamos evaluación. O sea, no solamente la evaluación debe ser un examen. Puede ser un álbum de fotografía, puede ser un experimento, puede ser la elaboración, una creación artística, un ensayo, eh, una entrevista, etcétera. Entonces, que, entonces esa evaluación que no se quede solamente en que sea un examen, sino que realmente el estudiante desarrolle sus competencias clave como está disfrutando de la experiencia y si podemos contar, por tanto, con su participación en un nuevo proyecto. O sea, de manera que se sientan tan motivados que van el siguiente contenido a desarrollar a través de ese desafío, no van a proponer ellos mismos. Estas son las claves que hacen del aprendizaje basado en proyectos una experiencia memorable. Y la buena noticia es que no son un ejercicio de ciencia ficción. Hay cientos de docentes y estudiantes que están convirtiendo diariamente sus clases en experiencias memorables, superando así los prejuicios y los mitos que se dejan caer sobre cualquier alternativa que atreva a plantear cara al paradigma de los contenidos. El aprendizaje basado en proyectos lo podemos tomar como es que está entre las estrategias metodológicas emergentes. Es una de las estrategias con mayor crecimiento que está teniendo estas últimas décadas. A pesar de que todavía existe un aglomerado de términos o acciones docentes, las principales dificultades que encuentran profesores para poder aplicar el ABP son el manejo de la clase, el apoyo de los estudiantes, el uso de las TIC y la evaluación. Ese es un punto fundamental para el aprendizaje basado en proyectos y en cualquier aprendizaje. O sea, cuando el docente llega a la parte de la evaluación, esa es la parte más difícil para nosotros. Y ustedes lo saben. Los alumnos que trabajan por proyecto presentan mayor motivación, tienen mejor relación con el profesor, abordan temas transversales con otras asignaturas, pueden confundirse con el ABP. Este se refiere a un método concreto que consiste en la generación de preguntas, búsqueda de las respuestas a través de procesos de investigación, trabajo en equipo, autonomía y responsabilidad de los estudiantes, de los alumnos, y elaboración de un producto o proceso final expuesto hasta una audiencia. Porque no solamente quedan en elaborar el proyecto final, sino en la exposición del mismo, en que el mundo sepa hasta dónde hemos llegado, qué ha pasado con ese desafío, cómo lo desarrollamos y cómo logramos al final responder a eso a través de un producto final. Entonces, no se puede quedar solamente en el salón, debemos difundirlo al mundo, difundirlo a la comunidad, difundirlo al resto de los estudiantes, a los compañeros, al resto del claustro docente. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos en esta primera clase sobre el cambio de paradigma de los contenidos al cambio de paradigma de la acción. Nos vemos en la próxima clase.